Filial Virrey del Pino, y a través de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, los que van a escuchar luego a través de YouTube. Y bueno, también saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Bueno, también queremos recordarle que los días martes a las 17 horas tenemos reunión presencial en la calle Colastineo 8066, en el kilómetro 41700 de la ruta 3. Así que les esperamos cuando ustedes quieran venir a visitarnos para escuchar la palabra de Dios, para poder celebrarle culto al Señor. Y también allí en la iglesia central los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Damos gracias al Señor, hermano. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Amén, gloria a Dios. Agradecido al Señor por poder estar aquí. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la hora de programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu gracia maravillosa, Señor. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has redimido, Amén, Señor. Dios. Nos has justificado, Señor, y nos vas perfeccionando hasta que alcancemos, Señor, la altura, la anchura, Señor, de un varón perfecto, Señor. Oh, Padre amado, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que nos están escuchando en esta tarde, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Alabado sea su nombre. Esta carta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dándole instrucciones, y sobre todo instrucciones para el último tiempo. Y nosotros vivimos en el último tiempo. La venida del Señor está pronta. Hemos estado hablando acerca de eso y veíamos ahí en el libro de Apocalipsis que el Señor dice: he aquí que vengo en breve, he aquí que vengo pronto, he aquí que vengo en breve y mi galardón conmigo, dice el Señor. Y bueno, y aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el último tiempo, creyendo que ese era el último tiempo de la iglesia, y le dice la conducta de los hombres en los postreros tiempos, la conducta de los hombres que se va a manifestar en este mundo. Y frente a esas cosas nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en la palabra que hemos recibido. Entonces dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjese qué tristeza, no saber esto, que en los postreros tiempos se van a manifestar este carácter en los hombres, y en muchos, y este carácter se va a manifestar en muchos que también se han vuelto atrás, que han apostatado de la fe, que han negado al Señor. ¿Vio? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Vio? Apariencia. La apariencia es algo que uno muestra exteriormente, pero en realidad no es la esencia de la vida. ¿Vio? Y entonces el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo, a su hijo en la fe. ¿Vio? Le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos estos tiempos? Porque estos son los tiempos donde nosotros nos vamos a tener que mantener firme en la fe, a pesar de las situaciones, a pesar de las enseñanzas y de las polémicas que vengan. Fíjese que ahora se estableció en medio de este mundo la ideología de género y tantas otras cosas. ¿Vio? El matrimonio igualitario. ¿Vio? Y ellos dicen respetarnos a nosotros. Ellos dicen no buscar pleito con nosotros. Pero ellos buscan pleito no con nosotros, ni tampoco nos faltan el respeto a nosotros, sino que les faltan el respeto y pleitan con Dios mismo.
porque ellos van en contra de la enseñanza que Dios dejó para el hombre y para la mujer. ¿Vio? Y eso nosotros vemos en este último tiempo, que eso se va a acrecentar cada vez más. Eso se va a acrecentar cada vez más. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Vio? Ellos van a querer entrar en medio de nosotros y nos van a querer introducir a nosotros en su enseñanza, en su doctrina, en su forma de vida. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Como Pablo le instruye a Timoteo y le dice: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Vio? Vamos a buscar ese versículo, sabiendo de quién has aprendido. Sí. Saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día que nos ha dado. Gracias al Señor porque pudimos abrir nuestros ojos y levantarnos sanos en este día, ¿no? Ahí mismo en Timoteo, 2 Timoteo 3, en el 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? Fíjese, qué bárbaro. Y ese es el consejo que Dios nos trae hoy a través de la palabra: mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Amén, gloria a Dios. Y a veces eso de mantenernos firmes en lo que hemos aprendido nos va a llevar a estar solos. ¿Vio? El apóstol Pablo se mantuvo firme en lo que estaba aprendiendo, en lo que había aprendido, en lo que había recibido del Señor. Él se mantuvo firme y llegó a decir él: muchos, dice, me han abandonado. Muchos me han abandonado. ¿Por qué? Porque se desviaron. Se desviaron por palabras persuasivas, se desviaron por muchas cosas. Pero el apóstol Pablo le instruye a Timoteo, un hombre que se mantuvo firme, se mantuvo compañero al lado de él, y le dice al apóstol Pablo: tú persiste en lo que has aprendido. Incluso nosotros vemos que aquí en el capítulo 2, en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le habla a Timoteo y le dice: yo ya estoy pronto, dice, a ser sacrificado. Yo ya estoy pronto, el tiempo de mi partida se va cumpliendo. Pero el que iba a quedar detrás de él era Timoteo, y entonces él le instruye y le dice a Timoteo: tenés que mantenerte firme. Tenés que mantenerte firme, no podés desviar la doctrina. Van a venir diferentes doctrinas de afuera, pero nosotros hemos recibido una forma de enseñanza que nos la trajo el Señor Jesucristo. ¿Vio? Sí. Acá mismo, como leímos en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién hemos aprendido. ¿Y de quién ha aprendido Pablo? Sí, el apóstol Pablo. ¿Y de quién hemos aprendido nosotros? Amén. De Dios mismo. ¿Vio? ¿No? Y ahí nosotros lo que hemos recibido del Señor, en eso tenemos que ponernos. Amén, firmes. Gloria a Dios. Ahí podemos leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Ahí podemos leer. Porque nosotros decimos que aprendimos de Dios. Y a ver, hermano Nicolás, ¿y usted por qué me dice que nosotros hemos aprendido de Dios? Bueno, vamos a ver que el apóstol Pablo, él dice allí que él aprendió de Dios. Aprendió del Señor Jesucristo. Lo recibió de él. Ahí en capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Vio? Y entonces aquí habla de la institución de la mesa del Señor. ¿Vio? Pero todo lo que el apóstol Pablo trajo como enseñanza para la iglesia, él no se le ocurrió a él. No se le ocurrió, ni siquiera él inventó una doctrina, una forma de enseñanza. Esa enseñanza que el apóstol Pablo tomó para edificar a la iglesia, la recibió del Señor Jesucristo. Y esa enseñanza hizo que su vida sea transformada a tal punto que él podía manifestar, o se podía manifestar Cristo a través de él, a donde él quiera que vaya. ¿Vio? Y acá en Gálatas también 1:11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vio? No lo recibió de un hombre. Sí, hermano Nicolás, pero nosotros recibimos el evangelio por los hombres, sí, por los hombres puestos por Dios. Nosotros recibimos el evangelio por los hombres puestos por Dios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden.
De ellos nosotros recibimos el Evangelio, pero ellos fueron inspirados por Dios. Por Dios. No es que ellos trajeron una enseñanza propia, sino que ellos trajeron la enseñanza que Dios les reveló a través de las Escrituras para que nosotros podamos ser instruidos hoy. Sí. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Vio? Él mismo constituyó. Y fíjese, un carácter de estos hombres amadores de sí mismos es que ellos no van a respetar a aquellos que fueron puestos por Dios. Ellos no van a aceptar que Dios constituyó dones dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos. Ellos dicen que Dios habla cara a cara con ellos. Ellos dicen que Dios le habla directamente a ellos. ¿Vio? Que el Señor nos guarde de nosotros caer en ese lugar, hermano. Que el Señor nos guarde y que el Señor les pueda abrir el entendimiento a estos hermanos, porque estos hermanos han caído ahí por lo que dice acá la palabra del Señor. Ellos se han dejado arrastrar, ¿vio? Se han dejado arrastrar por las pasiones, por los deseos de su carne, entonces cayeron ahí. Pero que el Señor tenga misericordia y les pueda hacer volver. Por eso todavía el tiempo no terminó, ¿vio? Y esa es la gracia de Dios. El tiempo todavía no terminó, pero un día la gracia se va a terminar, ¿vio? Porque tiene que terminar la dispensación de la gracia para empezar la dispensación del reino. Un día la gracia se va a terminar. Alabado sea su nombre. Entonces dice que tendrán apariencia de piedad, ¿vio? Parecen siervos de Dios, parecen. Pero ¿dónde vemos nosotros que nosotros somos siervos de Dios? En la manifestación que se ve a través de nuestras vidas, en la palabra hecha una realidad en nuestras vidas, ¿vio? Fíjese que estaba este hombre, creo que era Natanael, que dio testimonio de Jesús, ¿vio? Y dijo que no se había hallado hombre alguno como este en toda la tierra de Israel, ¿vio? ¿Y por qué lo dijo? Porque vio la realidad de Dios en la persona de Jesucristo. Y que se diga eso de nosotros. Realmente este es un hijo de Dios. Que realmente es un hijo de Dios. Porque acá nosotros en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 26, que no lo vamos a trazar hoy, vemos el carácter de un hombre aprobado por Dios. Y en el capítulo 3, que es lo que estamos trazando hoy, vemos de aquellos que se rebelaron en contra de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano o hermana? Si usted está en esa condición, la misericordia de Dios le alcanzó hoy, ¿vio? Trayéndole la luz de la palabra para que usted pueda ver el error y se pueda volver atrás. Dios no le está condenando hoy. Dios le está haciendo ver el error para que usted se pueda volver atrás. Porque a veces somos arrastrados por aquellos que se oponen, sin darnos cuenta. ¿No lo contaste? Sí, pero al revés dice, no dice así. Amén, gloria a Dios. Ah, dice al revés. Sí, dice al revés. Jesús dice de Natanael. Jesús dice de Natanael, perdón, me equivoqué la expresión del versículo, hermanos. Entonces, volviendo ahí a 2 de Timoteo, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice. ¿Vio? ¿Tenemos que juntarnos con esto? No, a estos evita. ¿Por qué? Porque no hay un rasgo de arrepentimiento de esa conducta. Si hubiera un rasgo de arrepentimiento de esa conducta y sinceramente ellos quisieran hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos la obligación o el compromiso de ayudar a estos hermanos para que salgan de allí. Como dice ahí en Judas. Fíjese lo que dice ahí en Judas. Judas, creo que es 24. 23. Alabado sea el Señor. Podemos leer un poquito antes. ¿20? Sí. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego,
y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Vio? Pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, dice. Dice, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, manteniéndonos firmes allí, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido. ¿Vio? Y de manteniéndonos firmes, entonces Dios nos da la capacidad de poder convencer a los que dudan. ¿Cómo le convencemos? A través de la palabra y a través de la vida de Dios que se va manifestando en nosotros. ¿Vio? A través de esa vida. Porque dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios que la desobediencia se castiga con la obediencia, no con la reprensión. ¿Vio? La misma obediencia le va a reprender a ellos. ¿De qué le va a reprender? De que ellos están andando desordenadamente. Pero dice la palabra que cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice, entonces la obediencia nuestra va a castigar la desobediencia de ellos. Ellos se van a sentir intimidados por la obediencia que se manifiesta en nosotros. ¿Vio? Entonces se va a concluir lo que dice acá. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros de otro tener misericordia con temor, dice. ¿Vio? Con temor. ¿Temor de qué? De que no nos acontezca a nosotros las mismas cosas. ¿Vio? No poniéndonos sobre ellos, como diciendo, a mí no me va a pasar. ¿Vio? Confiando en nuestra propia carne. ¿Vio? Y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Alabado sea su nombre. Entonces dice, porque que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Vio? Estos están allí tratando de arrastrar a los hermanos nuevos. Estos te están tratando de arrastrar a los hermanos nuevos, a los que recién llegan, ¿vio? A una vida de desobediencia. ¿Vio? A una vida de desobediencia. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, siempre están siendo perfeccionados, siempre están, pero no perfeccionados, porque perfeccionados somos todos estamos siendo perfeccionados, pero ellos siempre están siendo corregidos. Siempre están siendo corregidos. ¿Y eso por qué? Porque todavía no han renunciado a la vida vieja, no han renunciado a los deseos de la carne. Pero cuando entendemos eso, hermano, eso nos libra a nosotros de ese mal, de poder ser un opositor frente a la obra de Dios en los hermanos. No se han apropiado por la fe de lo que Cristo hizo, obró en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios, ¿vio? Porque tenemos que apropiarnos por la fe. ¿Cómo nos apropiamos? Por la fe, creyendo que Jesucristo ya llevó el cuerpo de los pecados, creyendo que Jesucristo crucificó juntamente con él la vida vieja. ¿Vio? Y ahora, ¿cómo se ve que yo me he apropiado? Cuando viene el momento de la situación, yo declaro que mi vida vieja fue crucificada juntamente con Cristo. Entonces yo lo creo y lo declaro. Y entonces el Espíritu Santo me asiste por medio de la vida de Dios. ¿Vio? Y el Espíritu Santo y la vida de Dios nunca me van a llevar a mí a presentar mis cuerpos en sacrificio para los pecados, sino en mi cuerpo en sacrificio vivo para servir a la justicia y a la santidad. Alabado sea su nombre. El Espíritu Santo es el que lo hace una realidad en nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros en el momento de la prueba declaramos la palabra de Dios que nos ha sido revelada. ¿Vio? Fíjese. Entonces dice, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así estos también resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Este es el carácter de los hombres en este último tiempo. Jesús. ¿Vio? En este último tiempo. Entonces dice, corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. ¿Vio? Hasta donde llegaron. Dios no va a permitir que lleguen más adelante. Mas no irán hasta más adelante, dice. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Vio? Y esta ya es la palabra para nosotros. Ya es la palabra para nosotros. La otra palabra nos estaba haciendo saber el carácter de los hombres en este tiempo. Y que nosotros no podemos unirnos con ellos.
a no ser que sea para hacerlos volver. ¿Vio? Como dice ahí en Primera de Pedro, dice, aquel que haga volver al pecador del error de su camino, dice, sepa que ha salvado de muerte un alma, dice, y ha cubierto multitud de pecados. ¿Vio? Santiago, perdón, vamos a leerlo así sabemos dónde está bien, porque a veces citamos los versículos, pero tenemos que dar el versículo también, para que los hermanos que nos escuchan sepan. 5:19. Amén. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros Sí. se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿Vio? pecados. Tenemos que hacerle volver. ¿Cómo le hacemos volver? Manifestándole la vida de Dios. No, hermano, eso que vos estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo está mal. No. Mire, yo a lo largo de estos casi 20 años que estoy en el camino del Señor, yo creo que el Señor me enseñó eso, ¿no? A través del siervo de Dios que Dios puso en mi camino. Que si hay una manera de revertir la injusticia, es con la justicia. ¿Vio? ¿Y cómo es eso, hermano Nicolás? Usted se tiene que mantener firme en lo que usted no solamente recibió, sino lo que usted comprobó de la palabra de Dios en su vida. ¿Vio? Y sí, pero los hermanos hacen tanta injusticia. No importa, deje que el Señor se encargue. Usted manténgase firme en lo que usted recibió y lo que dio resultado en su vida. Y esa es la justicia que va a castigar toda injusticia de la vida de los hermanos. ¿Vio? ¿Cómo la castiga? Y le hace ver a ellos, no, hermano, esa no es la manera de proceder. Y entonces el hermano o se va a volver, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Es lo que buscamos, nosotros no buscamos, Dios no busca, al igual que nosotros, no busca que el hermano se pierda o se quede en el camino, sino que él entienda que él está yendo por un mal camino y se tiene que volver, porque él es tan necesario como nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Vio? Seríamos mentirosos, seríamos arrogantes si nosotros decimos que el Señor no necesita de esos hermanos. Sí necesita. Lo que pasa es que el hermano determinó llevar una conducta que a Dios no le agrada. Por eso el hermano no puede ser usado por Dios. Y está en nosotros, en aquellos que nos mantenemos firmes en la fe y en la doctrina que hemos recibido, hacerle volver. Porque es necesario dentro del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Acuérdese lo que el Señor Jesús dijo. Padre, dice, de lo que tú me diste, dice, no se ha perdido ninguno. Tuyos eran y me los diste, dice, a no ser solamente el hijo de perdición, el cual ya estaba señalado, que nosotros sabemos que fue Judas. Pero después de los demás, de los que el Padre le dio, ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque cuando el Señor veía que ellos estaban deslizándose, Él les hacía ver eso y los traía nuevamente. Como aquel pastor que usa usa la vara para hacerle volver a la oveja, o el cayado. ¿Vio? Cuando ve que está por caer en el precipicio, toma el cayado y le hace volver a la oveja al lugar, para que no caiga y vaya a muerte o a condenación. ¿Vio? Y así también nosotros le tenemos que, por medio de la justicia, de la verdad que se va manifestando en nosotros, de la obediencia que se va manifestando en nosotros, le hacemos volver al hermano del error de su camino. ¿Vio? Por eso nosotros vemos, por decirlo de alguna manera, los dos caracteres de los hombres que se van a manifestar en el último tiempo. El carácter del hombre en su pecado y el carácter del hombre en Dios. Alabado sea su nombre. Entonces dice en el versículo 9, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. ¿De quiénes? De aquellos que se levantaron contra Moisés en aquel tiempo. ¿Vio? Pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. El apóstol Pablo le había dado a conocer a Timoteo el carácter de Dios a través de su vida. ¿Vio? Le había dado a conocer la mansedumbre, le había dado a conocer la paciencia. ¿Vio? Le había dado a conocer el amor. ¿Vio? Entonces ahora él le instruye.
le instruye a él, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Has seguido las persecuciones, los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me has librado el Señor. Amén. Y así también a nosotros. Gloria a Dios. Por eso, hermano, usted que se salió del camino, sepa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Al infierno usted no va a ir porque usted fue comprado y lavado con la sangre de Cristo. Pero usted puede recibir pérdida de su herencia. Y lo que es terrible, usted puede vivir en este mundo de una manera miserable, pudiendo vivir de una manera dichosa al lado del Señor. Amén. Jesús. De una manera dichosa al lado del Señor, caminando con el Señor, dando a conocer la vida de Dios a través de su vida. ¿Vio? ¿Por qué escoger estar lejos del Señor? Si podemos estar con el Señor al lado del Señor. ¿Vio? Estos hombres que han manifestado, que manifiestan este carácter en este tiempo, los hombres que nosotros leemos de ahí desde el versículo 1 en adelante, estos son hombres que se han apartado del lado del Señor y que le han dado lugar a las concupiscencias de su carne. ¿Vio? Pero nosotros no estamos llamados a eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Vio un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, este siervo de Dios. Y entonces él sabía ahora, podía ver, no solamente que había recibido la enseñanza de cómo él tenía que dar a conocer a Cristo en el último tiempo, sino que lo había visto. Lo había visto. ¿Dónde lo vio? Lo vio en su maestro, en el apóstol Pablo. Amén, Señor Jesús. Él había visto en el apóstol Pablo la conducta de un hombre de Dios. ¿Vio? Y entonces él estaba llamado a manifestar esa conducta en este postrer tiempo. Así también nosotros, lo que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Vio? Alabado sea su nombre. No sé si quiere agregar algo ahí. Entonces dice, persecuciones, padecimientos como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No cosa de dar a conocer la vida de Dios a través de su vida, pero también dice que de todas esas persecuciones el Señor le ha librado. Alabado sea su nombre. Jesús. Gloria a Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vio? ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Quiere dar a conocer al Señor a través de su vida? Y usted tiene que saber que vamos a padecer persecución por eso. ¿Vio? La persecución que se padece en este tiempo presente no es persecución como la que padecía el apóstol Pablo, Timoteo, Silas y todos aquellos que estaban con el apóstol Pablo. La persecución que se padece en este tiempo es en contra de la doctrina que nosotros venimos predicando. Ellos también padecían en contra de la doctrina, pero el fin de ellos era el ser decapitados, el ser quemados y muchas otras cosas. Hoy, gracias al Señor, no tenemos esa persecución, pero sí tenemos persecuciones como estas, donde se establecen enseñanzas fuera de la doctrina del Señor. ¿Vio? Fíjese que hoy se le enseña a los niños, desde chiquitos nomás, desde 3 años, 2 años, le enseñan la tercera familia. Aún en la televisión usted ve programas donde se le enseña a los chicos que ellos pueden tener 3 padres o 3 madres, ¿vio? O que ellos pueden tener 2 papás o 2 mamás, ¿vio? Y esa es la familia actual. No, esa no es la familia actual. Ese es el degeneramiento del pecado en el hombre en este tiempo presente, en el último tiempo. Y nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en la fe, en lo que hemos aprendido. Eso nos va a traer persecución. Eso nos va a traer persecución. Pero dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Sepa, dice, que aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Vio? Y eso de todos, persecución de afuera, persecución de adentro. De nuestros propios familiares vamos a padecer persecución también. ¿Vio? Porque al ellos no conocer la fe, ellos nos van a decir a nosotros como si vos teniendo a Dios, vos tendrías que entender a todo el mundo. ¿Cómo no podés entender a otros?
No, es que justamente porque nosotros tenemos a Dios, porque Dios es el que regula toda nuestra vida, no podemos llamarle al pecado algo bueno. No podemos llamarle a la abominación algo bueno, ¿yo? Porque eso es abominación. Eso es pecado, ¿yo? Y el Señor lo aborrece. Y si el Señor lo aborrece, ¿quiénes somos nosotros para aceptarlo? Lo que nosotros no aborrecemos como Dios no aborrece es al pecador. A Él no lo aborrece, a Él lo ama. Mire que lo ama de tal manera que entregó a su Hijo. ¿Vio? Lo ama de tal manera que está dispuesto a que si el pecador le recibe como su único Señor, está dispuesto a alabarlo y comprarlo con su propia sangre. Mire si no lo ama Dios. Pero al pecado no. El pecado, Dios no puede mezclarse con el pecado. No puede hacerse uno con el pecado. No lo puede recibir con el pecado. Por eso Dios tomó al pecado, lo encerró en el cuerpo de su Hijo, lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo sepultó. Y nunca más el Señor Jesucristo volverá a tener relación con el pecado. Ya lo hemos leído también. ¿Vio? Y aparecerá nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, ahora sin relación con el pecado. Ya nunca más Dios puede tener relación con el pecado. Se relacionó una sola vez en la persona de su Hijo Jesucristo, pero para condenarlo al pecado y salvar al pecador. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Dice en el versículo 9, más no irán más adelante. Estos que manifiestan esta conducta y que no se arrepienten, no irán más adelante. Por eso, amigo, amiga, usted que nos está escuchando, que es preso de esas concupiscencias de la carne, sepa que si usted no renuncia a esas cosas, de entregándole su vida a Cristo para que Cristo le salve, lo justifique y lo redima de sus pecados, no va a ir más adelante. No va a ir más adelante, pero no porque Dios es malo, sino porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Vio? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. No sé si... es la siembra y la cosecha, y eso es en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida es así. Amén, gloria a Dios. Dice que si el hombre sembrare para su carne, de ella va a cegar corrupción y muerte. ¿Vio? La palabra de Dios nos enseña eso, y la vida misma nos enseña eso también, si no queremos recibir la palabra, ¿no? De que así lo que nosotros cosechamos, eso vamos a recibir. Pero dice que aquel que siembra para el espíritu, de ella segará... Lo que siembran para el espíritu, de él segarán vida eterna, más lo que siembran para la carne, corrupción y muerte. Corrupción y muerte. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Fíjese el resultado de los hombres de este tiempo. ¿Vio? ¿Y por qué usted se va a mantener ahí? ¿Por qué usted va a mantenerse siendo parte de la generación perversa que hay en este mundo a causa del pecado? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. El versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso ya lo hemos tocado con respecto a nosotros. Mas los malos hombres, ¿vio? Quería leer ahí con respecto a lo que decía recién de Gálatas 6. Sí. 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Vio? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero fíjese cómo es que van a ir de mal en peor. Y esto es lo terrible para las personas que están en el mundo, entregando su vida a Satanás para satisfacer los deseos de su carne y darle la espalda a Dios. Dice, irán de mal en peor, engañando, ¿vio? Arrastrando a otro de que, no, Dios te va a dar una vida buena. No, la vida buena está en el mundo, dándole lugar a los deseos de tu carne, engañando. Engañan a otros y le hacen creer a otros que lo que la palabra de Dios dice es mentira. ¿Vio? Pero lo más terrible de esto, no solamente que engañan a otros, sino que ellos son engañados. ¿Vio? Ellos son engañados.
Dice, ellos engañan y son engañados. ¿Por quiénes son engañados? Por Satanás. Y no pasó así al principio, con que Dios os ha dicho que ciertamente que si tomás del fruto del árbol vas a morir. No, no vas a morir, vas a ser como Dios. Y así le engañó Satanás a Eva, ¿vio? Le engañó. Y entonces, así también en este tiempo, engañando, dice, y siendo engañado. No, esa iba a decir. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces dice, malos malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Otro que emprendió de Dios. Dos cosas, ¿no? En el 12, más en el 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pero persiste tú. Aleluya, gloria a Dios. Partes, ¿no? ¿Vio? Pero fíjese, pero persiste. ¿En qué tenía que persistir Timoteo? En lo que había aprendido. Dice, y sabiendo de quiénes has aprendido. Y acá hay un punto muy importante, hermano, para nosotros, aquellos que somos instruidos. Porque acá la palabra de Dios dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido. Pablo aprendió del Señor. Porque dice, lo que yo recibí del Señor, os he anunciado, dice. Pero Timoteo ahora ya no aprendió del Señor, aunque sí, porque aprendió de la vida de Dios que se iba manifestando a través del apóstol Pablo, pero él aprendió del maestro que Dios estableció para él. ¿Vio? Entonces le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él aprendió del apóstol Pablo, pero en cierta manera él aprendió de Dios. ¿De qué? ¿Cómo aprendió de Dios? Porque Dios estaba manifestando en la vida del apóstol Pablo. Entonces él podía aprender la palabra, pero también podía aprender el andar del nuevo hombre a través de aquel don que Dios constituyó para su enseñanza. Y así Dios nos enseña a nosotros. Dios nos enseña a través de la palabra, pero Dios nos enseña también a través de aquellos hombres que Dios constituyó para nuestro perfeccionamiento. ¿Vio? Dios nos enseña a través de ellos. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Desde la niñez, desde que apenas nace, ¿vio? Espiritualmente apenas nace, entonces tenemos que introducirlo en la doctrina. Una persona llega a la iglesia y recibe a Cristo. Ahí nomás lo tenemos que introducir en la doctrina, en la enseñanza de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene que ser transformado a la misma imagen de Jesucristo. ¿Y cómo va a ser transformado? A través de la enseñanza que hemos recibido. ¿Y qué enseñanza hemos recibido? La enseñanza de la gracia. ¿Y qué produce la gracia? Y para eso tenemos que ir allá a Hechos 20:32. Si no me equivoco, el versículo es Hechos 20:32, que dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Sí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Vio? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Y te has persuadido, eso sobre todo. ¿Vio? Porque podemos aprender de muchas cosas. Muchas cosas podemos aprender. Pero cuando nos persuadimos de lo que aprendimos, porque descubrimos que es una realidad en nuestra vida y que viene de Dios, no nos mueve nadie de allí. Nadie nos puede mover de lo que hemos aprendido y Dios nos persuade. Dios nos persuade. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser salvio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Vio? Toda la enseñanza es útil. ¿Qué enseñanza es útil? Toda la enseñanza que Dios le dio al apóstol Pablo para poder ser perfeccionados nosotros a través de la gracia de Dios. ¿Vio?
Entonces usted me dice que nosotros somos perfeccionados a través de la gracia. Sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pero nosotros vemos que hay una separación en la Biblia. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto nos habla de la ley. Sí, pero usted fíjese que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Durante 30 años el pueblo de Israel caminó bajo la gracia. Y cuando ellos no recibieron la gracia de Dios, que le dijeron al Señor, todo lo que tú digas nosotros vamos a hacer, entonces Dios le dio la ley. Pero nosotros vemos que desde el Génesis se manifestó la gracia de Dios al hombre. Desde el Génesis ya la gracia de Dios se estaba manifestando al hombre, en todas aquellas cosas que Dios le proveyó al hombre. Aun cuando Dios, después de que Adán pecó, Dios tomó, dice, un cordero, creo que fue, vamos a leerlo allí para no decir mal. Dios tomó un cordero y lo sacrificó, y con su piel hizo túnicas para Adán y para Eva, y ahí Dios estaba manifestando la gracia. Alabado sea su nombre. Vamos a leer ahí. Sí. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Vio? Dice que hizo túnicas de pieles. No dice ahí que hizo un sacrificio a Dios. Pero ¿y de dónde sacó las pieles? Seguramente que hizo un sacrificio. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, dice que Dios nos dio juntamente vida con Cristo. ¿Cómo nos dio vida juntamente con Cristo? Por medio del sacrificio que Jesucristo obró en la cruz del Calvario. Y no solamente que nos salvó por medio de la sangre que Cristo derramó, sino que nos vistió también. ¿Vio? Porque dice la palabra del Señor que ahora somos vestidos, dice, del nuevo hombre. ¿Vio? Vestidos pues, dice, como escogida de Dios. ¿Y de qué nos vamos a vestir? De lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Una vestidura espiritual. Pero ese es otro tema, no queremos entrar allí todavía. ¿Vio? Entonces nosotros vemos el carácter de los dos hombres en el postrer tiempo. Está el carácter del hombre de Dios, que lo veíamos, que usted lo puede ver allí en el capítulo 2, versículo 14 hasta el 26. ¿Vio? Del capítulo, versículo 14 hasta el 26, que habla de un hombre aprobado, de un obrero aprobado, y el carácter del hombre en los postreros días, y ahí también menciona parte del carácter del hombre de Dios. ¿Vio? Ahí menciona parte del carácter del hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este día? Que nosotros hemos recibido la vida de Dios, y estamos en este último tiempo. Y si usted está en el camino del Señor, tiene que mantenerse firme en la fe, en lo que ha recibido. Amén, Señor Jesús. No importa lo que pase, no importa la persecución que venga, porque persecuciones van a venir. Este es el último tiempo donde la persecución va a venir sobre la iglesia. Y ya empezó la persecución. Empezó la persecución con todas estas ideologías que se están levantando. Fíjese si no hay persecución contra la iglesia en ese sentido. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. No, Dios estableció al hombre y a la mujer, y estableció la familia, y de la familia nacen los hijos, y así se forma la iglesia. ¿Vio? Así se forma la iglesia. Y no, pero vos tenés un pensamiento muy anticuado. No, ese es el pensamiento de Dios. Y si si vos decís que mi pensamiento es anticuado, entonces Dios es anticuado. ¿Y sabés lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 25, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Vio? Y dice que en Dios no hay sombra de variación. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios, ¿Vio? amén. Gracias, Entonces Jesús. nosotros somos lo que Dios es. ¿Vio? Y nos tenemos que mantener firmes en esa fe. ¿Vio? Alabado sea su nombre. 13:8. 13:8, perdón. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado sea su Gracias, nombre. Señor. Y poder enseñarle a nuestros hijos eso.
No, a nuestro hijo cuando le quieren enseñar eso, nosotros, aunque parezca que él no entiende nada, siempre le estamos recordando lo que el Señor hizo y lo que el Señor hace, ¿no? Y lo que Él instituyó en cada, con respecto a la familia, a los padres, a los hijos, ¿no? Ahora fíjese cómo se introdujo eso. Una hermana nos contaba una vez que, bueno, cuando recién apareció todas estas cosas, ¿no? Ellos le habían dado anuncio a ellos, a los padres del colegio donde mandaba a sus hijos, le habían dado anuncio de que iba a haber una hora determinada en la semana donde se les iba a instruir a los chicos sobre esto de la ideología de género. Y la madre le dijo, mire, nosotros somos cristianos y no queremos que mi hijo asista a esa clase porque va en contra de nuestra fe. Y ellos no le dijeron que no le fueron en contra, ni le hicieron persecución, ni nada, está perfecto, no hay ningún problema. Pero así como Satanás encubiertamente, ¿vio? Encubiertamente se disfraza de ángel de luz y trata de arrastrar a otros, así también esta ideología se metió en las escuelas. Entonces la modalidad que ellos usan es frenar las clases en un momento determinado y ahí introducir la ideología de género, sin aviso alguno, ¿vio? Pero gracias a Dios que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en el Señor, ellos saben diferenciar. Entonces vino la hija de esta hermana y le dijo, mamá, en la escuela nosotros nos enseñan que es lo mismo ser hombre que mujer, que yo puedo ser hombre o puedo ser mujer, yo puedo ser lo que yo quiera ser, pero a mí me gusta ser mujer porque yo fui enseñada que Dios me hizo mujer. Le decía a esta niña a su madre, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas determinaciones que están entrando por medio del sistema, nosotros tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios frente a estas cosas? Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, dice, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué la niña esta tomó esa determinación? Porque esta hermana le instruyó a la niña de que ella era una mujer porque Dios la había creado así. Amén, gloria a Dios. Dios la creó así, Gracias, Dios la creó Jesús. mujer porque tenía un fin y una tarea que Dios quería que lleve a cabo. Entonces cuando vino esta enseñanza de este mundo, la niña se paró y dijo, no, a mí Dios me creó mujer porque hay un fin, ¿vio? Y no le importó la persecución que iba a venir, sino que ella se mantuvo en lo que Dios dice. La nena tenía 6 años. Amén. En ese momento. ¿Vio? Entonces, nosotros, ese es el trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo en este tiempo. Dar a conocer la voluntad de Dios. Dar a conocer cuál es el lugar que cada uno de nosotros ocupamos en este mundo. Porque estas cosas recién se están asomando. Y van a venir cosas peores, hermano. Van a venir cosas peores. Porque el tiempo en que la iglesia, en el tiempo en que Jesús venga a encontrarse con su esposa, que el arrebatamiento se produzca, va a ser el mismo tiempo, para ponerlo de una manera, va a tener las mismas características que el tiempo en que Jesús vino a este mundo. ¿Vio? Y en el tiempo que Jesús vino a este mundo fue cuando el mundo estaba en mayor oscuridad. Por eso Jesús dijo, una ciudad vio gran luz, ¿vio? Porque fue cuando el Señor vino, en el tiempo de mayor oscuridad. Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y su iglesia se vaya con el Señor, va a ser el tiempo de mayor oscuridad, donde la oscuridad de Satanás va a llenar este mundo con estas ideologías. Por eso el carácter de los dos hombres en el tiempo final. No es necesario en este tiempo pedir para que todo esto mejore, porque no va a mejorar, porque la palabra sí lo dice, no va a mejorar, sino que va a ir de mal en peor. Pero sí poder orar y rogar al Señor para que nos mantengamos firmes, aquellos que hemos sido enseñados por Dios y persuadidos por Dios. Y dice acá en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. En eso tenemos que creer, que Él es poderoso para guardarnos sin caída.
Amén, alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Espero que el Señor le haya hablado a su vida, que el Señor le haya abierto los ojos de su entendimiento, hermano. Sí. Como nos habló a nosotros. Amén, gloria a Porque Dios. nos está hablando a nosotros en este momento. Amén, alabado sea su Gracias, nombre. Jesús. Nosotros queremos edificar una iglesia gloriosa en este tiempo. En este tiempo. No sabemos, creemos que el Señor puede venir en cualquier momento, creemos que el Señor puede venir hoy y por eso estamos atentos. Pero si así no fuere, nosotros tenemos que edificar en este último tiempo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y eso de sin mancha y sin arruga, sin permitir que estas falsas doctrinas, estas doctrinas de error, se establezcan dentro de las iglesias. Hoy hay iglesias que lamentablemente Satanás ha logrado introducir estas falsas doctrinas y están siendo arrastrados mucho, como leíamos ahí en el libro de Timoteo, muchas jovencillas, muchos hermanos pequeños en cuanto al crecimiento en fe, están siendo arrastrados por estas cosas y le están llamando a lo malo bueno. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo este propósito de dar a conocer la vida de Dios a todos aquellos que nos rodean, para que estas cosas no se introduzcan en medio de nosotros. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un edificio, porque podemos reunirnos debajo de un árbol, pero con un corazón fervoroso hacia el Señor, habiendo permanecido firmes en lo que hemos creído y nos hemos persuadido, ¿no? Es tan importante saber eso, ¿no? Y de quién lo hemos aprendido, ¿no? Amén, gloria a Dios. Damos gracias, Señor, Gracias, hermano. Señor. Gracias damos al Señor porque nos permitió hablar de estas cosas. ¿Vio? Y bueno, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Damos gracias porque estuvimos acá con mi hijo Timoteo. Ya lo van a ver, en algún momento lo van a ver. Así que bueno, damos gracias al Señor por todas estas cosas. Le invitamos nuevamente que nos pueda visitar los días martes a las 17 horas en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro, en el kilómetro 41700. Y también lo invitamos para que nos visiten la iglesia central los días miércoles y sábados a las 19 horas. Gracias. Y los días domingo a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino. Gracias, Jesús. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos haces ver, Señor, cuál es el propósito que tú tienes con tu iglesia en este último tiempo, que es dar a conocer tu vida, que es mantenernos firmes en la fe, Señor, a causa de las persecuciones, Señor, a causa de todas estas cosas que se están levantando. Pero para nuestro consuelo, Señor, y para nuestra fortaleza, estas cosas que se están aconteciendo en este último tiempo, nos están dando señal, Señor, de que tu venida está pronta. Amén. De que el arrebatamiento puede efectuarse, Señor, en cualquier momento, sí, Señor. Y deseamos, Señor, anhelamos, Señor, ser arrebatados en el primer sonar de la trompeta, Señor, para estar contigo por la eternidad, amén, para ser tu esposa, Señor, para ser conformados a tu misma imagen, Señor. Te damos gracias y te pedimos por la vida de aquellos que nos han escuchado, que esta palabra pueda ser, Señor, de provecho para sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.